Buenas tardes. Esperemos un par de minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos, por favor. Bueno, empecemos. Buenas noches con todos. Eh, Hoy tenemos que ver el audiovisual en la educación y como siempre quiero presentarles un video que es una entrevista a Martin Scorsese, un director de cine norteamericano, uno de los que tiene una filmografía más relevante, ¿no? En toda su trayectoria son casi 50 años de producción, de realización de este director, y es muy interesante lo que habla acerca de la educación audiovisual. Entonces veamos este trabajo y seguimos conversando. Bienvenidos. I come from a working class family. My mother and father weren't well educated. Um, I was second generation, I guess, Italian American. There was no tradition of reading in the house, no books. Of course, I read in school, et cetera, books in school and that sort of thing. But it was more of a visual tradition, more if I was taken to movie theaters a lot. Also, being a sickly child with very severe asthma, I couldn't play sports. So again, the movie theater and the church and the movie theater. And so along with the films, there was also the advent of television, 1948, 49, and the heyday of really some of the best programming in American television, in the history of American television up to this point, with the 50s, 1950s. And so I saw a lot of television shows, but also films on television. Being working class family too, they didn't have enough money to go to the theater, so theater wasn't an option. Live stage shows. So it was mainly visual literacy. What was happening at that time to me. I did not understand that was happening. What it made me realize was that there was an intelligence, another kind of intelligence, that was trying to tell a story through where the director, the writer, and the cinematographer, where they were focusing your eyes. You know, whether it was the camera may be on an extremely low angle, looking up at you. The use of the lens, the size of the lens. I began to understand certain lenses interpreted the story differently. A longer lens crushed everything together and made it flat. A wider lens stretched everything and sometimes distorted it, especially if camera movement. I learned looking at certain pictures, particularly Welles's films, and William Wyler too, a wide-angle lens. Wyler used his wide-angle lens in a very strong, steady image, but Wells used that wide-angle lens, 18 millimeter, it turns out, very often,
to move along the walls, move along, and you really felt, I felt as if the camera was flying, as if the story was flying by, you know. I didn't know why until I kept seeing the films again and again, and as I began to know a little more about what filmmaking was like and what cameras did, and that's, I still didn't know who made the pictures, you know, but I was beginning to understand that there are certain tools you use, and those tools become part of a vocabulary that's just as valid as that vocabulary that is used in literature, in our language. One has to begin to, I think, reach younger people at an earlier age for them to shape their minds in a critical way of looking at these images and what they mean, and how to interpret imagery. And I think in a more official way, I think, than just punching up on a computer or seeing something on a TV commercial or something like that. I think you really need to know, you need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Now that form could be video, you know, or film. It probably eventually would be digital video for a long time to come. But it still has the same rules, and it still has the same vocabulary, and it still has the same grammar, I should say, really the same grammar. And the grammar is panning left and right, tracking in or out, you know, booming up and down, intercutting a certain way, use of a close-up as opposed to a medium shot. What is a medium shot? What is a long shot? All these sort of things, and how do you use all these elements and the different kinds of lighting, and how you use all these elements to make an emotional and psychological point to an audience. And I think we have to begin to teach our younger people how to use this very powerful tool, because we know film, the image, can be so strong for not only for good use, but also for bad use. Look at World War II, and look at the films that were made in Germany. Look at the great director, Leni Riefenstahl. Look at her Triumph of the Will, and how that really, the extraordinary ability she had as a filmmaker, how that helped shape the policies of the Third Reich. And of course, we know what that led to. And so film is very powerful. Images are very powerful, I should say, and we have to begin to teach younger people how to use them, and and at least to begin to understand, to interpret them. I think it is good if a young person wants to express themselves and take a video camera and go out, they're going to find that they have to frame the image. And in framing the image, they're going to find that they have to interpret what they want to say to an audience. Now, how do you point the audience's eye to look where you want them to look and to get the point, the emotional and psychological point that you want to get across to them? They're going to have to make that decision. The real making of the filmmaker is when they look to that viewfinder to tell the story. And I don't mean just telling a story, man goes, you know, boy meets girl, boy loses girl, boy gets girl. No, I mean a story could be a story could be rain hitting a tree, leaves. That could be your story. You know, how? Where do you begin to put the camera? Then let them see what they do. Then, you know, I mean, yes, there's a curiosity in children and young people. They may try one or two and then they realize it's not for me and they move on. But there's one or two that realize that if I put the camera under this leaf and I see this drop of rain coming at, you know, I get it in such a way. And if I wait for a certain hour in which the sun is glistening, at that, you know, who knows? May not be a filmmaker, may be a great painter. But you'll find that they will learn. They will learn as they do it. At the same time, the respect for the language of cinema itself, the history should be taught, and the visual literacy should be taught, because there are others who are not going to be able to do that. There are others who can't afford to get a camera. And this is one of the things, where I came from, we couldn't afford any 8mm cameras or anything like that. I drew pictures. I imagined that they moved, but I drew them. You know, violence is an encompassing word. It's a word that takes in so much. It depends on the world you're depicting. It depends on the audience you're aiming for. And then there's the issue of your responsibility to the story and to the world that you're depicting. And if you're going to go on a realistic basis, let's say, where a world I came from, although it was good, hardworking people,
trying to raise a family respectably, there was a lot of organized crime, and I saw a lot of violence where I grew up. I just saw it. It was part of me. When it came time for me to make movies, I knew those films were not for children. That was a time before, that was a time with the rating system, but it was before cable television. I knew those films would never be shown on television. And if they were, they'd be edited to the point where they were unintelligible, and I couldn't care less, because I wouldn't want them shown at 6 o'clock at night or 8 o'clock at night for a child of mine to see. The violence that I have in my pictures, and again, you know, be self-criticized. People say, sure, you know, the kind of violence you do, you think is all right, but if anybody else does it, you're criticizing them. But what we're talking about, the violence in my films, is not pleasant. It's not pleasant, and I've just finished a film. Now I'm working on this film right now, which is very violent, and it's not pleasant at all. And it's not. You reap what you sow in the stories I'm trying to tell, and I don't know any other way to show it. And there's also to deal with the very, very dangerous aspect of that adrenaline one has as young, that could be expressed many different ways, and some sort of excitement, whether it's sexual excitement or violence or whatever. There's that danger that one has to know. That's part of what it is being human, especially young, and that could go wrong. And when it goes wrong, this could happen. Now, the world I came from, the world I knew, or aspects, I should say, of the world I knew, it was a valid form of expression. That's the world that's the human condition. That is the human condition, and it's tragic. And it's set up in such a way that it will do us in as a species if we don't learn about it. I don't put it up there for people to enjoy it, you know. And if they are enjoying it, they catch themselves enjoying it, and the characters pay for it. I watch the characters pay for it, particularly in Goodfellas, and in Raging Bull. In this film, The Departed, which I just finished also. Well, I think you have to make room for film and curriculum. I don't think it's time, and this is a key thing. We don't mean to be having young people take 2 hours of their time or 3 hours of their time a week, or however the curriculum works, to just sit and enjoy a movie. No, this is a learning experience. That also doesn't mean that you take a notebook and you write down everything in the notes as you're watching the film, because you can't see the film. So what you're doing is training the eye and the heart of the student to look at a film in a different way by asking questions and pointing to different ideas, different concepts, suggestions. You're training them to think about a story that's told to you in visual terms in a different way, and to take it seriously. I don't say it's a great film. You can learn more from even a bad film, you know. And so this is why it's so important, I think, because so much of today's society is done visually and even subliminally for young people that it could be dangerous. And one has to know it's a very, very powerful tool. Bien, esto les quería enseñar ahora que estamos tratando de formar este cineclub o esta experiencia de que ustedes den un paso más con respecto a este taller, con respecto a la formación audiovisual. Y Martín Scorsese es muy claro en decir que a ver, perdón, que alguien en el chat me dice, no escucho, solo soy yo. Si me escuchan ahí, porque Leonardo dice que no escucha. Sí, lo escuchamos. Sí se escucha, profe. Sí se escucha. Disculpen. Debe ser algún problema del internet de Leonardo que no está escuchando bien. Les decía que es muy importante esta reflexión que hace Martín Scorsese. O sea,
No se trata, y la educación audiovisual o la educación cinematográfica, no se trata simplemente de enseñar a ver las películas, sino de tener una actitud crítica. Y esto creo que es muy importante que reflexionemos como sociedad. No vamos de aquí a formar cineastas, pero sí personas críticas. Y críticas con respecto a lo que vemos, a lo que pasa. Y yo creo que ese es un aporte importante que podemos hacer como sociedad. Ahora que estamos tan bombardeados en un mundo que la imagen audiovisual lo es todo, no todo está regido por la imagen audiovisual. Lo importante es justamente eso, que enseñemos a tener una actitud crítica con respecto a esto. Y algo que rescato también de esta entrevista a Scorsese es que lo que dice él, muchas veces, o sea, podemos enseñar a los jóvenes a hacer una película, pero más importante que enseñarles a hacer una película es enseñarles a pensar, es enseñarles a ver y enseñarles a sentir, ¿no? Porque lamentablemente nos estamos olvidando de eso. O sea, en un mundo tan bombardeado de imágenes y de tanta violencia además, ¿no? Fíjense en lo que reflexionábamos al inicio del taller de que plataformas como Netflix y otras, lo que más pasan del cine latinoamericano es El Chapo Guzmán, Escobar, son películas de violencia. Y fíjense en el comportamiento de nuestra sociedad. Fíjense en el nivel de inseguridad que vivimos actualmente, el nivel de violencia eh, que se viven en las cárceles, que no es solo, digamos, no es solo, hay muchos factores, el factor del narcotráfico que ha invadido nuestra sociedad, pero también los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad y nadie les dice a ellos que están haciendo mal. O sea, nadie critica a los medios de comunicación. Inclusive en redes sociales pasan imágenes de cómo los decapitaban, de cómo los macheteaban en la cárcel. Ellos mismos se filmaban y comenzó a circular esto en redes sociales. ¿Con qué sentido? ¿Con qué efecto? Justamente con el efecto que han logrado, atemorizar a la población, ¿no? Crear un efecto de caos, un efecto de miedo colectivo. Y esto no está alejado de cierta manipulación de autoridades que quieren justamente crear esas condiciones. Entonces, ojo con esto, que no son problemas aislados. O sea, vemos que esa violencia que está circulando en las redes, unido a la violencia que los medios de comunicación cotidianamente nos dan, de que mataron a una persona, de que acuchillaron, de que hubo sicariato, todo eso van creando un estado de inestabilidad social, ¿no? Entonces, ojo también con eso, como digo, a los medios de comunicación nadie les critica, nadie les dice nada. Y solo fijémonos cómo son las noticias en Europa y cómo son las noticias en Ecuador y en América Latina. En Europa, por ejemplo, ustedes no van a encontrar noticieros en donde pasen asesinatos, masacres, muertes. Inclusive por ley están prohibidos pasar ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque crean justamente esa inestabilidad. Y fíjense ustedes que en Europa están cerrando cárceles, en donde no ha crecido la delincuencia, al contrario, o sea, ha reducido la delincuencia. Entonces, sí hay una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación en difundir estas imágenes, en crear esta inestabilidad, esta violencia, porque la violencia no es solo lo que se ve en las calles, la violencia es lo que cotidianamente a nosotros nos bombardean por las redes sociales y por los medios de comunicación. Entonces, dentro de esto creo que el trabajo que
deberíamos hacer como sociedad o como gente consciente es eso, razonar estos problemas, concienciar, ¿no? Y tratar de discutirlos por lo menos en el círculo en donde nosotros podemos tener una cierta injerencia. Con esto abro el debate sobre cine, la educación audiovisual y lo que seguíamos ayer, que fue un tema muy interesante, ¿no? La educación también, no solo del audiovisual, sino la educación en general en nuestro país. Así que abro el debate, no sé quién desee participar. Francisco, le doy la palabra, por favor. Muy bien, bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, compañeros, todos. Martín Scorsese, creo que al describir su evolución, como, digamos, desde los inicios, de cómo él empezó siendo pues, de clase trabajadora, dicen ellos, ese es el lenguaje. Nosotros usamos el término clase pobre, ¿no? Entonces, él no tenía para ir a espectáculos en vivo, así que tampoco es que tenía muchas opciones, así que su única actividad era ir a la escuela e ir al cine y no había más. Entonces, luego vienen pues ya las sensibilidades que finalmente con su descripción uno va viendo de que él sin querer fue aprendiendo el lenguaje visual, fue descubriendo de que cuando se hace una película, el que está atrás creándola tiene un propósito, tiene un mensaje que brindar y él va descubriendo que existe un lenguaje. Nosotros aquí en el taller hemos aprendido eso, ¿sí? Realmente hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y déjeme decirle que respecto a la misión que creo que nos está encomendando y que de mi parte acepto gustoso, me parece bastante interesante y también positiva. Efectivamente, hay que llegar allá, al hecho de que desde nuestro ángulo y en nuestro núcleo de personas relacionadas, efectivamente hay una carencia, voy a decir total, pero realmente es casi total, creo que es algo mejor, de conocimientos de todos estos elementos del cine. Y lo digo por un hecho objetivo. Digamos, en este piloto que yo hice de Cineforum, proyectando la película, yo no me di cuenta, pero yo, para ambientar un poco antes de dar la película, hice una introducción. Luego, al final, también destaqué algunos rubros, porque como era esa película de Clint Eastwood, el Spaghetti Western, destaqué las características, ¿no? Entonces, ellos me hicieron ver de que era la primera vez que estaban viendo la película de esa manera. Y mire que yo no estaba evolucionando al punto de que ellos tengan una conceptualización crítica propia. No todavía. O sea, yo creo que en la medida en que este cineclub vaya teniendo una dinámica de realizaciones, el cineclub va poco a poco, esos asistentes van a ir aprendiendo un poco de los elementos del cine, lo que hace una película, y van a empezar a entender más los temas del lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, poco a poco. A tal punto que no sería un taller, ¿no? Propiamente en el sentido de que miren, aquí está cómo se hace el montaje, o miren cómo se mezcla el sonido, sino que uno le dice, mira, ¿qué te parece si hacemos lo mismo, pero le quitamos la música de Ennio Morricone en la película de Clint Eastwood? No es lo mismo en absoluto, ¿no? Yo les hice ver, oiga, ¿cuándo ustedes han visto un western en donde los personajes se quedan parados ahí mirándose casi por un minuto sin hacer absolutamente nada y solamente están mirando los ojos y nada más, ni siquiera todo el rostro? ¿Dónde ustedes han visto eso que en la realidad ocurre? Eso no ocurre en la realidad. Cuando el tiroteo se va a dar, eso es segundos o fracciones de segundos. Entonces, esto es un lenguaje. Y esto es lo que hace especial al género y lo hace destacado y forma parte de la historia del cine. Entonces, cuando ellos escucharon todo esto,
como que despertaron, ¿cierto? ¿Verdad? Yo siempre la vi, oye, mira, ojalá que no lo mate, ojalá que salga bien, el bueno, el malo, en fin, la caballería. Entonces, en ese proceso es importante tener un poquito de paciencia, porque si tenemos constancia y persistencia en el hecho de mantener activo el Cineforum, vamos a lograr crear esa gente con conciencia crítica que sea capaz de tener una posición razonada, objetiva, no necesariamente coincidente con la nuestra, pero que sea argumentada, ¿no? No solamente emotiva, sino que hayan razones, que enriquezcan el aprendizaje de todos, porque en esa medida en que usted tiene un argumento y me lo hace saber que contradice al mío, de repente yo me doy cuenta que efectivamente al mío le falta otras consideraciones y yo mejoro mi idea de las cosas. Entonces eso es enriquecerse. Y por esa razón creo que es importante que el proceso que vamos a iniciar del Cine Club lo tengamos en cuenta con esos objetivos y seguir ese proceso que si se lo sigue escrupulosamente va a tener muy buenos resultados. Ese es mi comentario con respecto al tema. Muchas gracias, Francisco. Siempre sus aportes son muy valiosos para este grupo. Vamos, por favor, con Byron, que había solicitado la palabra. Le escuchamos, Byron. Buenas tardes, compañeros. Profe Carlos, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería recalcar, ¿no? O sea, la memoria de Scorsese, porque estamos hablando de un mega director que todavía lo tenemos en la actualidad haciendo películas, no es que está retirado, todavía está en vigencia. Él no solo creó películas, sino que rescató películas, como la que vimos en anteriores clases, la de Soy Cuba, que me pareció una película genial, histórica. Bueno, partiendo de eso, también Scorsese nos mencionaba sobre el tema de lo subliminal en las películas, ¿no? De cómo puede afectar esto en la manera de vivir de las personas. Por ejemplo, recién había una noticia de un tipo en Japón que había incendiado un vagón de metro, según dicen, disfrazado del Joker. Otros dicen que era un personaje de anime, pero ahí está, ¿no? Ahí está el detalle de cómo, por ejemplo, él se dejó influenciar por esas cosas para llamar la atención, puesto el traje de lo que haya sido de anime o de Joker, pero él se dejó influenciar de eso, ¿no? Y a eso voy, o sea, en estos talleres ¿no? lo que nos ayuda es a tratar de educar a las personas. Y eso es lo que yo vi en el resultado de lo del Cineforo. Por ejemplo, yo sí proyecté igual, como decía el compañero Francisco ayer, la película Avatar, porque igual me pareció un avance tecnológico. Hace 10 años yo vivía en Quito y no tenía la posibilidad de ir a un cine, y en ese tiempo se estrenó esa película de Avatar. La vi un tiempo después, ¿no? Ya de manera pirata, pero la vi. Y eso es lo que me daba cuenta, pues, ¿no? Que yo a mis primos les presentaba esa película y amigos también, y antes de eso les pregunté si es que ya la habían visto. Y mis primos más pequeños me decían, sí, es de unos monos azules. Entonces, sí, a eso me decían. Entonces, ahí cuando vemos la película les empecé a explicar. Le digo, mira, no solo es la tecnología y ya la película sin sentido, sino que ahí ellos viven, lo que tienen debajo es un mineral que quieren robarse para tener más energía. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la Amazonía, que quieren robar el petróleo y quieren sacarlos de sus hogares. Eso es lo que simboliza esa película. Ahora vamos por el punto de vista tecnológico, les explicaba. Y eso es lo enriquecedor de esto, ¿no? De ese foro. Sí me gustó mucho hacer ese ejercicio porque ahí me di cuenta de lo que se puede enseñar, el concepto que tienen las personas de algo, a veces se lo amplía y se dan cuenta de que estaban equivocados. Y a eso voy, ¿no? Que sí se puede aportar con esta educación audiovisual a las personas en las escuelas, a los padres de familia, para que guíen a sus hijos y no los dejen que vean cualquier cosa de violencia que los pueda afectar, no solo la manera de pensar, sino la manera de ser, como lo que les digo del chico de Tokio que salió a matar y a incendiar. Está en nosotros igual tratar de seguir con eso de educar de manera, enseñar lo que es el cine, como Scorsese, ¿no? Que criticaba a los Avengers diciendo que ese es un cine basura, y él, sí, él tiene todo el derecho de criticar porque él es un gran maestro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería aportar, profe. Muchas gracias. Gracias, Byron. Sí, o sea, les comento, yo
yo he estado en la docencia muchos años, he estado en la San Francisco, Salesiana, en algunas universidades he dado clases de producción audiovisual y también he dado lo que conocemos como la educación no formal, que es un poco este taller, ¿no? Y cada vez me convenzo más que la educación no formal es el camino. ¿En qué sentido? En que este tipo de talleres se pueden reproducir. O sea, lo que estamos haciendo. eh, Alguien puede dar la batuta, el inicio de esto, pero el resto de personas podemos eso, con un poco de conocimiento, con un poco de información, ayudar al resto. Entonces hacemos un efecto ahí sí de campana o un efecto de ir reproduciendo esta situación que creo que es necesaria y también que en estos momentos, además de ser necesaria, yo creo que es un sentido hasta obligatorio como sociedad, comenzar a formar un público crítico. Si vemos que muchas veces las autoridades no toman riendas en el asunto, tema educación, tema medios de comunicación, creo que desde la sociedad civil sí podemos hacer ciertas acciones como estas. Empezar por reflexionar, empezar por autoeducarnos, ¿no? Y más adelante, algo que podemos hacer es ya crear, por ejemplo, podemos hacer una asociación de televidentes, algo que no lo hay y que en las leyes de nuestro país se puede hacer tranquilamente. O sea, no solo, porque hay solo asociación de canales de televisión. O sea, solo los canales tienen asociación. Y el público, ¿por qué no puede organizarse? ¿Por qué no podemos ser un público organizado y decir, a ver, estas cosas nos gustan o no nos gustan? Entonces yo creo que como sociedad civil también podemos llegar a ciertas cosas, ¿no? Eso, si es que nos educamos y nos organizamos. Y como siempre digo, uno hay que dar ciertos granitos de arena para que esto pueda continuar. Alguien puede coger la batuta de todas estas ideas y darle forma. Vamos con Juan, por favor, que también pidió la palabra. Le escuchamos. Buenas. Bueno, yo todavía no he podido hacerlo la proyección de este club, aunque sinceramente sí he participo en algunas, ¿no? Creo que ver películas es una de las cosas que más amo en esta vida. Y justamente sobre este tema a ver, ver mediante una guía, ¿verdad? Eso yo creo que es lo más importante, porque decidir qué ver, eso ya me suena un poquito como que estamos llegando a la censura y eso como que hay que alejar, la plena no hay que seguir por ese camino, porque hay que plantearnos sí una pregunta, que es ¿qué tanto estamos dispuestos a ver? ¿Qué tanto vamos a ver? Porque ahorita hablando de esto se me vinieron a la mente un pocotón de películas, por ejemplo, Salo, los 120 días de Gomorra, una película que creo que del 70, si no mal recuerdo, un poco antes, ya, pero una película que te muestra una violencia muy explícita, más que cualquier otra película o cosas que hayan hecho ahora, saliéndonos un poco de la realidad, ¿no? Digamos, saliéndonos a la realidad, sino quedándonos en la ficción. Yo creo que Salo es una de las películas más fuertes que se podían estar dispuestos a ver y justamente el día de ayer vi una entrevista, estaba leyendo algo sobre Michael Haneke, otro gran director que representa la violencia de una forma, no sé si decirlo genial, pero lo hace bien. Representa bien la violencia, hablaba sobre esa película. ¿Ya? Y decía que es importante a veces mostrar esto. Es importante mostrar la violencia justamente como una forma tal vez de descarga. ¿Ya? Descarga no solo para el cineasta, sino también para el espectador. Ok, entonces, las personas que pueden estar viendo algo sin una correcta guía, tal como lo dijo Martin Scorsese haciendo la referencia a Renny Riefenstahl, ¿no? O sea, nosotros vemos el triunfo de la nación y decimos, wow, Hitler es el máximo líder que ha tenido el planeta, ¿no? Por cómo lo hace. Y ya uniendo todo eso, ¿no?
eso es lo que es importante, es la guía hacia lo que están viendo, no evitar que se vean cosas, sino hacer la correcta forma de pensamiento, no solo de la película, sino también del cineasta que hizo la obra, por qué el cineasta lo hizo y cuál era lo que él quería transmitir respecto a lo que se hace. Porque yo no creo que Pasolini hizo Salo para que tengamos ideas sobre crueldad, o Funny Games para ver cómo podríamos secuestrar una pareja. O sea, no, o sea, saber exactamente cuál es la génesis de la creación de estas obras que te muestran lo que te quieren ver. Y podríamos decir lo mismo respecto a toda esta nueva, qué sé yo, no sé, tal vez como copiar el término de porno miseria, el porno narcotráfico, el porno estas grandes series que hacen, que lo que más bien parece una idolatría hacia el narcotráfico, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de por qué lo hacen? Pensarlo y así tal vez transmitirlo al momento que se ven, ¿no? Que no crean algunos que ven, dicen, bueno, los narcotraficantes son tipos de mucho dinero, que están con las mejores mujeres, que son leales, qué sé yo, tantos valores falsos que se transmiten a través de esto. Pero de nuevo, o sea, es guiarlos y entender y hacerles entender a los televidentes, obviamente más que nada a los más jóvenes, de por qué se hicieron y cuál es el fin de que se hizo esto. A veces puede ser solo entretener, pero a veces es solo entretener o también explicar, solo quieren que te entretengan, no pretenden que sean una guía. Gracias, Juan. Yo cuando hablaba no estoy completamente en contra de la censura, pero yo creo que sí podemos, por ejemplo, orientar inclusive a los medios de comunicación a qué enseñar, a qué mostrar. Por ejemplo, recuerdo, Ecuavisa coge una película, no sé, los Transformers, y la pasa 8, 10 veces. O sea, cada domingo vemos la misma película cada 15 días. Entonces digo, esas cosas están mal. O sea, viendo, por ejemplo, películas ecuatorianas que pueden programar en esos horarios y no las programan, simplemente porque comprar el enlatado les costó $1,000 y las pasan 8 veces. Y comprar los derechos de una película ecuatoriana les puede costar a Ecuavisa $5,000, entonces no quieren pagar esos $5,000 y se quedan con el enlatado. Entonces digo, hay ciertas cosas que como sociedad podemos hacer en función, o sea, no solo creo que el dueño del canal o el programador tiene la última palabra o el último criterio. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación